Bendiciones mis hermanos, aquí estamos una vez más en Momentos de Teología. Vamos a continuar hablando sobre la iglesia. En el día de hoy hablaremos cómo Cristo es pues la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio de la creación y de Jesús, es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo y principalmente en la iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse por asemejarse a Él, hasta que Cristo esté formado en cada uno de nosotros. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a su sufrimiento, como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Por eso el decir siempre nosotros somos cristianos, estamos diciendo somos otro Cristo, y por tanto debemos conformarnos según Él, o vivir según Él, según lo que Él nos dejó, según lo que Él nos enseñó. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Por eso Él reparte los dones y carisma a quien Él quiere, sobre todo a las personas que se abren a su acción. Los que se abren para ayudar a los demás, Él les da estos dones y carismas, que no significa que sean santos, no significa que sean mejores que los demás, es simplemente para ponerlo al servicio de los otros, del prójimo, del que está a mi lado. Cristo y la iglesia son por tanto el Cristo total, Christus totus, como se diría en latín. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Por eso quisiera leerle algo muy bonito de San Agustín. San Agustín dice: felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros, y la plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que Él asumió. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Por eso ese término tan utilizado de cuerpo místico, que muchas veces escuchamos, que nos lo dicen a cada rato, personas hablan de eso, del cuerpo místico. Y también hablan de la iglesia como la esposa de Cristo. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también una distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa, desposada con Cristo, su Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como su propio cuerpo. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo,
un solo formado de muchos, sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Sea la cabeza la que habla, sean los miembros lo que hablen, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, es persona capitis, o el del cuerpo, ex persona corporis, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia, nos dirá San Pablo. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza él se llama esposo y como cuerpo esposa. Ahora hablemos de la iglesia como templo del Espíritu Santo. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. A este Espíritu de Cristo como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza. Puesto que está todo en él, la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros, el Espíritu Santo hace de la iglesia el templo vivo de Dios. En efecto, es la misma iglesia la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y toda gracia. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curar a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la iglesia. Los carismas, extraordinarios o sencillos, humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directamente o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete especialmente el no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Pues aquí dejamos este momento de teología. Seguiremos ya en esta misma semana hablando de cómo la iglesia es una,
santa, católica y apostólica. Así que no te lo pierdas.